Saludos apreciados estudiantes. Hoy vamos a discutir los temas relacionados con el álgebra 2. El álgebra 2 es la materia que está designada para el 10º grado. Y hoy pues vamos a discutir los temas que más o menos se supone de en el primer día. Bien, pues entonces, antes, ¿verdad? Vamos a aclarar que estamos en la unidad 1, que es Fundamentos del Álgebra, y el tema que vamos a tomar, ¿verdad?, es propiedades de los números reales. Y antes de entrar a las propiedades de los números reales, tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, o estar claro lo que son los números reales. Bien, pues entonces, voy a hacer un diseñito aquí rápido para que, ¿verdad?, puedan más o menos visualizar lo que son los números reales. ¿Ves? El conjunto de los números reales siempre lo vamos a denotar con esta R. Bien, pues el conjunto de los números reales tiene, ¿verdad?, como subconjunto a los números racionales y a los números irracionales. ¿Ves? En los números racionales tiene como subconjunto los números enteros y los números enteros tiene como subconjunto a los números naturales. Y algunos autores también reconocen lo que son los números cardinales. Ahora bien, le explico. Los números reales se componen de todos estos subconjuntos, pero a su vez también, tenemos por acá, los números reales es un subconjunto de los números complejos. Bien. Pero esto no lo vamos, ¿cómo se dice?, a trabajar todavía. Bien, eso lo vamos a ver más adelante. Pero los números reales se componen de los números racionales. ¿Qué son números racionales? Números que se pueden expresar como una fracción. ¿Ves? Los números irracionales es el conjunto de números que no se puede expresar como una fracción. Dentro de los racionales tenemos los números enteros. Los números enteros no tienen parte decimal. ¿Ves? Es una parte entera. Y tanto los racionales como los enteros componen que la parte positiva y la parte negativa. Bien. Y dentro de los números enteros están los números naturales. Y los números naturales, dependiendo del autor, si reconoce los cardinales, pues comienza desde 1 hacia el infinito positivo. Y entonces los cardinales serían solamente los números del 0 al 9. ¿Ves? Si el autor no reconoce los números cardinales, pues te define a los números naturales desde 0 hasta el infinito positivo. Bien, por lo tanto, nosotros vamos a ir discutiendo definiciones y propiedades de los números reales que le van a aplicar a todos estos números que están aquí. Bien, pues entonces, una vez dicho eso, y haber explicado lo que es el conjunto de todos los números reales, pues vamos a dar paso a la primera definición, ¿verdad?, de las propiedades o primera definición de los números reales. ¿Ves? Que te establece el opuesto. ¿Ves? O hay un bajón de luz, pero nada, seguimos. El opuesto, ¿verdad?, que también se conoce como inverso aditivo. Te establece que el opuesto de cualquier número real, A, es negativo A, o el opuesto. Este símbolo es del opuesto. ¿Ven? La mejor forma de visualizar esto es que con la recta numérica, usted va a ver que en la recta numérica tenemos el lado derecho, que están los números que positivos y se extiende hacia el infinito positivo. Tenemos el 0 y el lado izquierdo tenemos que los negativos y se extiende hacia el infinito negativo. ¿Ves? Pues entonces, el opuesto lo que te establece es que cada número real en la recta numérica tiene que su opuesto. Por ejemplo, 1
El opuesto sería que negativo 1. El 2, el opuesto es que negativo 2. ¿Ven? Y viceversa, si tengo negativo 3, el opuesto es que 3. ¿Ven? Obviamente ahí yo hablé o le di ejemplos de números enteros. ¿Ven? Pero puede ser una fracción. El opuesto de positivo 1/2 sería que negativo 1/2. ¿Ven? Y entonces, como nosotros podemos tener el opuesto de un negativo, ahí es que viene la propiedad o la primera propiedad del doble opuesto o el del doble negativo. ¿Ven? Que te establece que para cualquier número real A, ¿verdad? El opuesto de un negativo o el opuesto del opuesto, ¿ven? Va a ser siempre que algo positivo. Por ejemplo, el opuesto de negativo 1.5, ¿verdad? O el negativo del negativo 1.5 va a ser ¿qué? 1.5. El opuesto de opuesto 2 o negativo de negativo 2 es ¿qué? 2. ¿Ven? Y ya vemos que en este caso nos están dando que cuando tenemos negativo y negativo, en este caso, pues te va a dar que algo positivo cuando estamos trabajando con relación a signos. Bien, pues entonces, esto es lo primordial, lo opuesto. Lo segundo que debemos de verdad dominar es lo que se llama el valor absoluto. ¿Ven? El valor absoluto ¿ven? Es la distancia que existe entre cualquier número real y el cero. ¿Ven? Por lo tanto, como es una distancia, ¿verdad? Porque es la distancia que existe entre cualquier número real y el cero, pues el resultado de un valor absoluto, pues obviamente siempre te va a tener que dar ¿qué? Positivo. ¿Por qué razón? Porque es una distancia y las distancias no son ¿qué? No son negativas. Por lo tanto, en este caso, ¿ves? Ya yo le di la definición verbal, ¿verdad? Que el valor absoluto es la distancia que existe entre cualquier número y el cero. Pero matemáticamente se establece que sea A, ¿verdad? Un número real, pues entonces se establece que este es el símbolo del valor absoluto. Como ya sabemos que por definición el valor absoluto siempre va a ser que positivo, pues entonces el resultado tiene que ser positivo, pero A puede ser que cualquier número real. Pues establecemos lo siguiente, pues va a ser A cuando A es mayor o igual que 0. Eso quiere decir, ¿verdad? Vamos a poner aquí si A ver se escuche mejor. Va a ser A si A es mayor que 0. Esto quiere decir que es positivo. ¿Ven? Y entonces, pues si este número que está aquí es positivo, obviamente el resultado va a ser positivo. Entonces, pero si este es negativo, tenemos que buscarle ¿qué? El opuesto. Por lo tanto, esto sería que va a ser el opuesto de A si A es menor que 0. Y esto quiere decir que son los números negativos. Bien, y entonces matemáticamente se establece de esta forma. ¿Ven? Pero lo que es importante es que el valor absoluto es la distancia que existe entre cualquier número y el 0. ¿Ven? Por ejemplo, si yo vengo, ¿verdad? Y me dice, mira, el valor absoluto de negativo 1/2. ¿Ves? Porque vamos a trabajar con números reales, puede ser enteros, fracciones, decimales. ¿Ven? Pues entonces el valor absoluto de negativo 1/2 va a ser ¿qué? Pues el opuesto de 1/2, positivo 1/2. ¿Ven? Si tengo el valor absoluto de negativo 3, pues va a ser ¿qué? 3.
¿Ven? Si tengo el valor absoluto de 5, pues en este caso como es positivo, el resultado es positivo, pues sería que 5. ¿Ven? Pero, ¿qué sucede? También yo puedo tener como una combinación de operaciones y puedo tener el opuesto con el valor absoluto y ya ahí va cambiando la cosa. ¿Ven? Pues entonces, si tengo el opuesto de negativo 2, por decir algo, ¿ven? No es lo mismo que esto, porque esto es paréntesis, esto es otra cosa. Aquí es el valor absoluto, pues yo busco primero el valor absoluto. ¿Ven? Pues entonces sería que el opuesto de, y resuelvo esto, el valor absoluto de negativo 2 es que 2. ¿Ven? Y ahora le voy a buscar el opuesto a que a 2, que sería negativo 2. ¿Ven? Que el resultado te dio negativo, pero no fue exclusivamente del valor absoluto. Es que el valor absoluto se le está buscando el opuesto. ¿Ven? Que entonces ese opuesto me va a afectar en el resultado final. ¿Bien? Ok, pues entonces ya sabemos el opuesto, sabemos ya, ¿verdad?, el doble negativo, tenemos el valor absoluto. Pues entonces lo que vamos a hacer ahora es que ver las reglas de signo, que eso es bien importante, pues cuando vamos a trabajar con los números reales. Obviamente yo te lo voy a simplificar. Es una clase regular, pero uno va dando ejemplo por ejemplo para que el estudiante deduzca las reglas de signo. Pues, por cuestión de tiempo, pues yo te las voy a dar ahora. Bien. Pues entonces, borramos. Pues la regla de signo para la suma. Bien, por eso es bien importante para la suma. Es que, mira, si yo tengo un positivo y lo sumo a un positivo, te lo va a sumar y el resultado es positivo. Si usted tiene un negativo más un negativo, usted lo va a sumar y el resultado es negativo. Pero, si usted tiene una suma, obviamente no lo voy a escribir, pero se lo voy a verbalizar. Cuando usted tiene una suma de signos distintos o diferentes, usted va a restar el número con menor valor absoluto del número con mayor valor absoluto. Y el resultado va a obtener el signo del número con mayor valor absoluto. Me explico. Si usted tiene signos distintos, por decir algo, negativo, perdón, 3 más negativo 2, por decir algo. ¿Ves? Pues entonces, en ese caso, pues ya usted lo que va a hacer es restar. ¿Ves? Porque tiene signos distintos. Pues entonces, para usted restar, le va a buscar el valor absoluto a los dos. Y al buscarle el valor absoluto, este te va a dar 3 y este te va a dar 2. Pues entonces lo que estoy diciendo es que usted va a buscar el valor absoluto del número más, ¿cómo se dice? Le va a buscar el valor absoluto, ¿verdad? Pero el que tiene menor valor se lo va a restar al que tiene mayor valor absoluto. ¿Ven? Pues entonces en este caso sería que si busco los valores absolutos, entonces va a ser 3 menos 2, ¿ven? Y eso te va a dar que 1. Y una vez, pues yo he evaluado, ¿verdad? El valor absoluto de 3, el valor absoluto de negativo 2 es 2. Y en este caso, pues voy a colocar que el signo del número con mayor valor absoluto, que cuál es el 3. Y el 3, ¿qué signo tiene? Positivo. Por lo tanto, este tiene que ser positivo.
¿Ves? Así que esto es la forma de verlo, ¿verdad? O resolver cuando tenemos una diferencia. Lo vamos a ver con los ejemplos más adelante. Pero vamos a ver el ejemplo, ¿verdad? Opuesto. Si yo tengo negativo 5 más 2, pues lo primero que yo voy a hacer es que buscar el valor absoluto. Pues ya yo sé en mi mente que el valor absoluto de esto es que 5, el valor absoluto de esto es que 5, el valor absoluto de esto es que 2. Me voy a restar el número con menor valor absoluto del que tiene mayor valor absoluto. ¿Ves? Y eso te va a dar que 3. Y le voy a colocar el signo del número con mayor valor absoluto. Pues este es el número que tiene mayor valor absoluto. ¿Qué signo tiene? Negativo. Pues entonces le coloco ahí negativo. ¿Ven? Esa es la forma de visualizar la operación, ¿verdad? De suma de signos distintos. Pues entonces, luego, ¿verdad? De esto, porque la suma, pues en este caso, pues es sencilla, ¿verdad? Porque si son signos iguales, sumo y coloco el mismo signo. Si tengo que es negativo ambos, pues lo sumo y el resultado es negativo. ¿Ven? Pero ya usted sabe que cuando son signos distintos, ¿qué sucede? Pues usted va a restar. Por lo tanto, ya la resta está implícita en la suma. Pero tenemos una definición de que de resta para los números reales. ¿Ven? Y ahí es que viene la definición de que de resta para los números reales. Bien, y entonces, en este caso, ¿verdad? Se dice sea A y B un número real, ¿verdad? Pues entonces, en este caso, A menos B va a ser igual a que a más el opuesto de B. ¿Ve? Esta básicamente es que la definición de resta para los números reales. ¿Ve? Si yo tengo una resta, tengo que ¿qué? Cambiarlo a suma. Y el número que estoy restando o el sustrayendo, le voy a buscar el opuesto. Con el objetivo de que ya yo tengo unas reglas de que de suma donde está la resta implícita. Por lo tanto, esta resta la cambio a ¿qué? A la suma del opuesto y le voy a aplicar ya estas reglas como tal. O sea, nosotros no tenemos unas reglas como todas estas para la resta solamente. Por eso es que aquí yo escribí reglas de signo solamente para la suma. Por lo tanto, toda resta de números reales tenemos que cambiarlo a ¿qué? A la suma del opuesto. Y entonces le vamos a aplicar la regla de signos para la suma de signos distintos. ¿Bien? Vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos a decir que tengo negativo 5 menos negativo 2. ¿Ven? Pues entonces tengo una resta. Pero ya yo sé que la resta está definida, ¿verdad? O la resta de números reales está definida como que la suma del opuesto. Pues, ¿qué quiere decir esto? Que el primer número yo lo voy a dejar igual. ¿Ves? Sería que menos 5, la resta la voy a cambiar a que a suma. Y el número que estoy restando le voy a buscar el opuesto. Sería que positivo 2. Y entonces ahora, ¿qué hago? Aplico la regla de signos para la suma. Pues como estoy sumando, ¿qué? Signos distintos, ¿qué voy a hacer? En mi mente busco el valor absoluto y voy a restar el número de menor valor absoluto del número de mayor valor absoluto. En otras palabras, sería que 5 menos 2 te va a dar, ¿qué? 3. Y le voy a colocar el signo del número con mayor valor absoluto, que es el 5. ¿Ves? Y el 5, ¿qué signo tiene? Negativo. ¿Ves? Ese es el signo que va ahí. Obviamente, a mí me gusta explicarlo, como dicen por ahí muchos, que te dicen, pues mira, resta y coloca el signo del número mayor.
Pero hay que tener cuidado porque si yo comparo 2 con negativo 5, el número mayor es 2. ¿Ves? Que si lo decimos literalmente, pues podemos caer en error, ¿verdad? O explicarlo mal cuando compartimos, ¿verdad? Algún tipo de explicación. Pues entonces ya tenemos la resta, ¿verdad? De números reales, los signos, y entonces ahora, pues obviamente si ya tenemos la suma y la resta definida, tenemos que definir los signos para quién, para la multiplicación y para la división. En esta, pues la regla de signos va a ser la misma. Regla de signos para la multiplicación y la división va a ser exactamente la misma. ¿Ven? Pues número 1, si yo tengo un positivo multiplicado o dividido por un positivo, usted multiplica o divide y el resultado va a ser ¿qué? Positivo. Si usted tiene un negativo multiplicado o dividido por un negativo, usted multiplica y divide y el resultado va a ser ¿qué? Positivo. Si usted tiene multiplicado o dividido signos distintos, pues el resultado va a ser ¿qué? Negativo. Bien, y entonces pues ya usted lo que hace es que efectúa la multiplicación y la división y le aplica las reglas de signo. ¿Ven? Aquí no tiene que buscar, ¿cómo se dice? El opuesto, como en las rectas, ni nada de eso. Bien, y para terminar, ¿verdad? Voy a ir terminando, ya tenemos eso. Es bien importante, ¿verdad? Vamos a ponerlo por aquí. El signo en los números racionales, ¿verdad? Posición de los signos. Y con esto terminamos. Bien, si yo tengo un número racional, una fracción, ¿verdad? A sobre B, A sobre B y A sobre B, donde A y B puede ser cualquier número real y B nunca puede ser 0. Pues entonces, si yo tengo un signo negativo en el numerador y positivo abajo, va a ser lo mismo que yo coloque ese signo en el denominador y dé el numerador positivo o coloque el signo entre medio de numerador y denominador. Esas tres expresiones son equivalentes, son exactamente la misma. Bien, y con esto, pues obviamente hay una practiquita, ¿verdad?, adicional que el maestro les dé para, ¿verdad?, ver si ustedes entendieron esto, es lo que se supone que se dé el primer día de clase, ¿verdad?, por lo regular para 50 minutos. Así que nada, si usted tiene alguna duda, pues ya usted sabe, puede comentar el video o hacérmelo llegar a mi correo electrónico bonillar12@gmail y usted me envía los ejercicios, ¿verdad?, que si le dieron o tiene dudas y entonces gustosamente pues le podré ayudar. Así que nada, nos vemos entonces en el próximo video que vamos a continuar con las propiedades de los números reales. Así que éxito y para adelante siempre.